El tema para hoy es el pensamiento decolonial y la revisión crítica de la universidad. Bueno, primero agradecer la invitación a la Escuela Interamericana de Bibliotecología, a los compañeros de la FAE y de Barcelona. Siempre un placer compartir con ustedes, Santiago, con Natalia y con todos sus compañeros. Eh, yo debo advertir que yo no soy un investigador que me declare decolonial, a pesar de que en mis trabajos ocupo algunos textos importantes de los principales referentes del movimiento modernidad-colonialidad, ¿ya? Sin embargo, para mí, el pensamiento decolonial, cuando nos preguntamos por el qué para mí es una pregunta metafísica, ¿no? Porque nos lleva al sí o el no, ¿me entiendes? Y creería que en el fondo el pensamiento decolonial no se puede cerrar en algo, en una pregunta sí no, sino que más bien trabaja en una amplitud o una gran constelación de cosas. Y ahí creería yo que el pensamiento decolonial, bajo mi mirada, podría constituirse como una perspectiva de pensamiento, ya como un esquema de acción, reflexión, reexistencia que nos va a invitar justamente a interpelar la matriz de regulación del mundo occidental, conocida como el Logos, pero no va a intentar sellar a Occidente ni Europa como lo hacen algunos trabajos, que en el fondo es hacer una inversión epistémica o ontológica, sino que va a tratar justamente de pensar que hay más allá o por fuera, pero criticando lo que hay dentro. Es decir, Mignolo y Walsh, en ese texto publicado en el 2018, se van a referir al pensamiento decolonial o a la idea de la decolonialidad como esa posibilidad de interpelar las regulaciones del pensamiento occidental, específicamente de la regulación del logos en la producción del conocimiento, pero entendiendo que no podemos criticar lo que hay solamente desde adentro, sino también para poder existir en el afuera. Desde ahí yo también veo que el pensamiento decolonial se convierte, al igual como mi principal campo de aplicación, en un proyecto político, ¿ya? Y que esta característica también la tiene el feminismo, la tiene la interculturalidad, la tiene la inclusión y la decolonialidad. Y como proyectos políticos, tienen justamente esa idea de darle la vuelta a los supuestos que tradicionalmente hemos entendido para pensar las reglas de funcionamiento de la sociedad, que además son las reglas de funcionamiento institucionales del sistema educativo en su conjunto, que son las que legitiman las diversas formas de exclusión, dominaciones, freno al autodesarrollo o agudizan en cierta medida el problema ontológico de los grupos sociales. Que una de las cuestiones que yo veo importante también poder comentar. Y por otro lado, pensaría que el pensamiento decolonial como proyecto político va a llevarnos a la pregunta por las múltiples formas de existencia, es decir, cómo hacer legible a diversos grupos que han sido construidos al margen de la historia. Y aquí, a pesar de que esa sección, construido al margen de la historia, ya ha sido una frase del pensamiento de Spivak, me parece importante poder reflexionar en torno a eso, porque no tendría sentido pensar todos los movimientos subalternos, todos los movimientos, entendiendo por subalterno como aquellas cosas que van quedando en un estado de inferioridad, ¿no? Eh, si no somos capaces de develar cuáles formas de existencia han sido marginadas por esta razón occidentalocéntrica, ¿no es verdad? Y ahí viene la pregunta que discutíamos la otra vez con Natalia y con Juan Pablo, que es un colega de la Javeriana, a raíz de otro proyecto que estamos montando, justamente cómo pensar o hacer visibles esos múltiples modos existenciales que han sido ubicados al margen de la historia y que de alguna manera conocemos muy poco. ¿Sí? Y esto lo que quiero dejar muy en claro es que la decolonialidad no es sinónimo de una política indigenista, tampoco es sinónimo de una política de buenas intenciones o filantrópica. No se trata de contraponer los remanentes de lo que somos hoy día con aquellas formas de existencia que quedaron relegadas, sino que es superar esa falsa dicotomía para pensar la existencia en su conjunto y los múltiples modos existenciales que estarían presentes
en los distintos sistemas mundo. Y también me pasa que creo a nivel epistemológico, creo que la decolonialidad tiene algo interesante que nos da pistas cómo interrumpir distintos modos de producción del conocimiento que han sido sancionados por distintos campos disciplinarios, interdisciplinarios, ¿no es verdad? Y que la pregunta sigue siendo cómo descentrar esa matriz logocéntrica y intervenir en el presente. Yo creo que ahí hay una regulación interesante, porque digo que no es contraponer lo que hoy día somos con los grupos exclusivamente indígenas, porque de alguna manera estaríamos ahí, estaríamos atrapados en una imaginación binaria, sino que es la forma de totalización a la que justamente este movimiento va a cuestionar. Tampoco es una inversión ontológica, sino que es construir justicia ontológica. No basta con dar privilegio a los que supuestamente estuvieron excluidos históricamente, sino que repensar un escenario donde todas las formas existenciales puedan existir, valga la redundancia, y justamente acceder a ese fondo de conocimiento cultural, a ese conocimiento cultural que cada grupo posee y que por lo menos en mi campo, que es la experiencia educativa, muchas veces eso queda neutralizado o muy poco comprendido, ¿no? Y ahí por lo menos eh, esas serían las cosas que yo podría rescatar desde mi lugar de enunciación, desde mi campo de preocupaciones con relación a la decolonialidad. Ahí teníamos pues a la profe Elizabeth. Ahora me gustaría darle la palabra a Aldo. Aldo, te escuchamos. Gracias, Santiago. Bueno, yo estaba muy atento escuchando las intervenciones de los profesores y la verdad es que creo que en la pregunta está la clave para la respuesta y es la sección revisar críticamente. Pero esa parte de la pregunta es profundamente eurocéntrica, ¿no? Porque tiene que ver justamente con una operación que tiene Michel Foucault y que después va a retomar Butler cuando ellos se preguntan qué es la crítica, ¿no? Y por eso digo que es profundamente eurocéntrica esa sección de la pregunta, ¿no? Cuando ellos dicen, bueno, ¿qué es la crítica? Y la crítica en el mundo académico tiene un problema, ¿ya? ¿Y cuál es ese problema que yo veo? Como es que justamente lo crítico a veces pareciera ser casi como un pensamiento descarnado o como un vómito energético. Pero la crítica, esa sería la visión parasitaria, pero la crítica va a tener este propósito de poner entre signos de interrogación aquello que nos parece extraño, aquellas prácticas que se tiñen de oscurantismo, aquello que no entendemos o que los argumentos que se nos presentan no son del todo claros. Eso por lo menos es lo que yo adscribiría como revisión crítica. ¿Ya? Y si atendemos a que la operación está en esa sección, creo que yo no sé si la universidad es en sí misma, en su génesis, quiero decir, una elaboración colonial. Porque si nos remontamos, por ejemplo, a, a la historiografía, conocida, ¿no? Y si atendemos a la idea de Marc Bloch, que el saber histórico es un saber que se construye marginando ciertas historias, ciertas experiencias y legitimando el discurso de ciertos grupos, podríamos decir que lo que conocemos como historia oficial, lo que se enseña en las currículas nacionales, no es el saber histórico verdadero en su mayoría, ¿no? Entonces podríamos discutir si es una elaboración colonial, porque por ejemplo, en Alejandría habían universidades y eso era mucho antes de lo que llamamos colonialidad. Yo creo que lo que habría que revisar es cuál es la mirada, cuáles son los engranajes que que el imperialismo y el colonialismo le otorgaron a esta institución social y fueron haciendo los herederos de una determinada cultura. Ya creo que hay que distinguir eso, porque yo comparto lo que decía el profesor cuando él señalaba la idea de la modernidad, pero la modernidad tuvo otro propósito, además, que fue generar homogenización, pero además generar un complejo biopolítico. Y en ese sentido, por ejemplo, si miramos, la modernidad está muy cerca de lo que somos en cuanto a la historia de la humanidad. Entonces, desde ahí yo creo que, y ya para ir respondiendo a la pregunta, nosotros estamos profundamente atrapados a nivel del pensamiento científico, intelectual, político y educativo en un pensamiento eminentemente modernista.
que se va a caracterizar bajo mi mirada desde una perspectiva de homogenización que va a llevar a esta idea de totalización social, ¿no es verdad? Y que lleva a una práctica de homogenización y a un complejo biopolítico. Sin embargo, creo que a nivel epistémico, todos los marcos de producción del conocimiento están atrapados en este esquema ontopolítico, que en el fondo es una forma de producir un saber único, universalizable, que en campos como la psicología generó, por ejemplo, específicamente la psicología del desarrollo, lo que se llaman los mapas abstractos del desarrollo, grandes explicaciones sobre el devenir humano que privilegian a sujetos fijos, únicos, estáticos y descuidan la relación con el materialismo subjetivo, que va a ser lo que nosotros somos o el resultado de nosotros en intermediación con la historia, con la cultura, con la estructura económica, etcétera, ¿no? Que después Rosy Braidotti y otras feministas van a retomar bajo la premisa del materialismo subjetivo o el devenir encarnado. Creo que desde ahí, cuando uno entiende eso, nos lleva a algo más profundo, y por eso quería hacer esta idea de que nosotros además estamos estancados o atrapados, mejor dicho, en una concepción de un humanismo clásico, una sola idea de hombre blanco, heterosexual, cristiano, burgués, muy pudiente económicamente. Esa visión del humanismo clásico es la que ha permeado todos los campos del conocimiento y es la que tú puedes ver que hoy día sigue estando muy presente en las propuestas de la educación en todos sus niveles. Y ahí, por ejemplo, habría que recuperar una de las propuestas que hace Frantz Fanon, ¿no es verdad? A propósito de que aquí se ha mencionado bastante, que él tenía una preocupación por la construcción de un nuevo humanismo, ¿no? Y que él dice que este nuevo humanismo va a ser clave no solo en la emancipación psicológica y cultural, sino también en la clave sociogénica y material. Es decir, en la medida en que nosotros no entendamos que las regulaciones ontológicas, que no solamente son las concepciones del ser, sino que son las formas de existencia que van a participar de la producción del conocimiento, están reguladas por esta gran matriz. Y lo que me parece importante de rescatar de esto es que todos los movimientos que van a luchar por las llamadas minorías, que son mayoría en el mundo, como son la interculturalidad, la inclusión, todos los movimientos de base postestructuralista que surgen, incurren justamente en una poca claridad sobre cómo luchar contra este humanismo clásico, esta forma de hombre blanco, la única forma existencial validada en el fondo, ¿no? Y que no se va a reducir exclusivamente a la zona geopolítica o imaginaria denominada Europa, ¿no? Sino que va a ser constitutiva de lo que los teóricos de la decolonialidad van a llamar el norte global, o como Fanon lo nombró y que contemporáneamente Boaventura de Santos Sousa y Grossfogel la trabajaron en clave de zona del ser, esta zona de la hegemonía, del hombre blanco con privilegio, que va a crear ciertos códigos de ordenación para luchar en contra de lo oprimido, pero sin transformar la vida del oprimido, y que ya en ese ensayo seminal de Spivak y polémico, si puede hablar el subalterno, ella cuestiona y analiza el papel sobre la representación sociopolítica. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con revisar críticamente la universidad? Primero, la universidad, no tenemos que olvidarnos que es un espacio de transmisión cultural y como espacio de control, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la lectura, la escritura, la escuela, las bibliotecas, todas las dimensiones del trabajo cultural van a ser como lo más fácil para el colonialismo o el neocolonialismo de poder difundir sus tentáculos en la sociedad. Y desde ahí yo creo que es importante revisar los compromisos ontológicos de los que nosotros también somos parte, que es lo que Tack y Young van a denominar los movimientos de inocencia. Esas formas que parecen críticamente deliberativas, pero que en la práctica no, nos pisan la cola o nos hacen reproducir lo mismo que criticamos. Ahí yo creo que tendríamos que revisar muy cuidadosamente cuáles son esos movimientos de inocencia, esas formas que parecen críticamente deliberativas, pero que nos atrapan en lo mismo que cuestionamos. Entonces ahí hay un compromiso ontológico. Y las universidades y la investigación en su conjunto, el mainstream ha puntualizado en el caso de la supuesta equidad,
una inversión ontológica y no justicia ontológica. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí para mí la inversión ontológica es cuando decimos que está el hombre blanco que prima por sobre el indígena, por ejemplo, y invertimos el esquema de pensamiento. Eso para mí, en cierta medida, no alcanza la justicia ontológica, sino que es parasitaria porque no abre el espectro de posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque todos los movimientos educativos de las últimas 3 décadas han puntualizado en esto, en reproducir el problema ontológico de los grupos sociales y entender la supuesta diversidad o la multiplicidad de formas existenciales como ideal de asimilación. Entonces, en vez de producir estructura o una comprensión más profunda de cómo operan ciertas estructuras universitarias que están reguladas por el colonialismo interno o las nuevas formas de colonización, terminan incurriendo en esa idea de compensación de ciertos grupos puestos en la universidad, pero fetichizados visualmente y ontológicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es poner un curso solamente de quechua en la universidad. Con eso no se resuelve el tema, es una cuestión más profunda a la que estoy yendo, ¿sí? Eso es como lo más aparente. Eh, por otro lado, por ejemplo, creo que ese problema ontológico de los grupos sociales es el que da paso a las políticas afirmativas de la supuesta compensación de ciertos grupos que históricamente estuvieron fuera de la universidad. Pero ahí la pregunta sería, ¿estuvieron fuera porque el colonialismo los excluyó a per se o porque en sus modos de justificar la existencia no era un objetivo válido la universidad o la pregunta por la universidad no era una pregunta existencialmente válida y legítima para ellos en su itinerario? Entonces, yo con esto no estoy a favor del colonialismo, sino lo que estoy es tratando de hacer una pregunta más profunda acerca de cómo se construye material y subjetivamente la existencia de ciertos grupos y su relación con el mundo universitario. Porque lo que podemos ver para los que somos el resultado del colonialismo, que somos todos los que estamos acá, y porque América Latina es lo más sincrético del mundo, ¿no es verdad? Podemos darnos cuenta que incluso yendo a la universidad, adquirimos herencias de pensamiento que no son nuestras. Es decir, cuando uno lee un alemán, sabe que es un alemán. Cuando uno lee un francés, sabe que es un francés. Pero cuando leemos un latinoamericano, no sabemos desde qué loco habla, porque nosotros somos una multiplicidad de herencias de pensamiento y que de alguna manera están todas precedidas en su mayoría por múltiples focos de violencia epistémica. Entonces, yo creo que también revisar el sentido de la universidad es preguntarse por su propio trabajo. Y para cerrar, hoy día yo también lo que veo peligroso es que la universidad ha abandonado profundamente su sentido, su compromiso político y social con las comunidades. Hoy día se habla mucho en todo este continente de trabajar con los territorios, pero eso se reduce a ir a ciertas comunidades. Sin embargo, hace 30 o 40 años atrás podíamos revisar, y de hecho ustedes tienen un caso emblemático de un médico que abrió la salud pública en Medellín y estaba en esta misma universidad, que luchó por la salud pública en su ciudad, fue asesinado, y de hecho hay una película de él en Netflix, ¿no es verdad? Y de hecho ahí podemos ver que hay un compromiso político, estético y existencial con ciertas desigualdades que habían en ese entonces en la ciudad de Medellín, que era la desnutrición, la contaminación de ciertas aguas, y él empezó a hacer todo eso. No recuerdo el nombre del doctor en este minuto, pero Héctor Abad Gómez se llama. tal cual. Muchas gracias, querido Santiago. Entonces, eso es lo que quiero hacer ver. Hay una forma, hay desempeños epistemológicos que nosotros heredamos y por más que nos declaremos a favor de ciertos movimientos críticos, nosotros necesitamos producir un cambio en la conciencia. Si no hay un cambio en la conciencia, en nuestros hábitos de pensamiento, todo esto que estamos discutiendo el día de hoy es parte de una malla, una arquitectura de pensamiento, pero que se torna limitante. ¿Qué quiero decir con esto? Yo que trabajo en la educación inclusiva, no basta con decir vamos a superar desigualdades, sino que es justamente qué implica aprender a pensar inclusivamente, qué implica aprender a pensar decolonialmente como rector, como vicerrector de investigación, como director de carrera. Y eso también tiene otra limitante, porque el mundo académico hoy día se declaran en Latinoamérica todos a favor de la interseccionalidad, todos a favor
del feminismo, de la interculturalidad, del marxismo crítico, de la decolonialidad, pero en la práctica eso hoy día es una cuestión netamente de moda y que sirve para muchos grupos para circular en la estructura académica. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los trabajos, las políticas de producción del conocimiento, de las investigaciones, de los trabajos, es que nos damos cuenta que eso es una cuestión que no logra penetrar lo más profundo de los núcleos problemáticos, ¿no? Entonces ahí la invitación que yo haría humildemente desde mi lugar de trabajo, desde mi campo de preocupaciones, es justamente analizar esos engranajes que sustentan esa producción del conocimiento. Y como va a decir Quan-Xin Chen en ese maravilloso texto Asia as Method, que es donde él piensa a Asia como un método en sí mismo, él dice, la producción del conocimiento es profundamente un campo de relaciones de poder que está mediado por el colonialismo y el imperialismo. Entonces, de alguna manera, lo que se produce está atrapado dentro de ese marco. Y ahí me parecería a mí también importante que la pregunta por revisar críticamente la universidad tiene que hacerse la pregunta por la existencia. Es decir, nosotros en educación lo menos que reflexionamos es sobre la existencia y hablamos mucho sobre lo que el sistema necesita. Pero eso es parasitario, porque en el fondo lo que nos reúne a todos es la multiplicidad del ser. Y esa es justamente hacerse cargo de las múltiples indiferencias ontológicas que han sido subyugadas, marginadas o oprimidas mayoritariamente, y oprimidas no las entiendo en términos marxistas, sino que han frenado en su desarrollo, en su paso por la educación. Y eso implica una pregunta más sustancial. Si todo el mundo necesitamos pasar por la educación superior, porque incluso lo que hemos pasado, nos damos cuenta que esto es muy castrante y lleva mucha decepción. Por ejemplo, cuando tú a veces hablas con personas, la universidad, el mundo académico, genera mucha decepción. Entonces, a veces es un trabajo que se termina siendo muy solitario, dan de grandes luchas. Entonces, yo creo que la película hay que tenerla como en un gran diaporama y analizar todas esas dimensiones, porque en el fondo no se trata de abrir solamente las puertas, sino que repensar todo el espacio universitario como un espacio de colonial. Y eso implica, a mi modo de ver, modos existenciales, modos de relacionamiento que tenemos que aprender a descifrar, que yo creo que todavía esos jeroglíficos no lo hemos eh, aprendido a mirar. Bueno, eso, querido Santiago, yo podría aportar desde mi lugar. Aldo, tienes la palabra. Gracias, Santiago. ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa, que nos hacía? Sí, sí, les decía que si querían podían como redondear la idea sobre si el pensamiento decolonial se contradice con la idea de universidad. Okay. Aunque yo creo pues que tú ya has dicho mucho al respecto. Y que nos cuentes también un poco a la audiencia cómo tú has materializado esa idea, cómo tú, desde las experiencias educativas que coordinas, que has liderado, en las que has participado, has visto que se ha expresado el pensamiento decolonial, cómo lo has promovido, cómo te has acercado a él, etcétera. Bueno, gracias, Santi. Yo creo que evidentemente se contradicen en el escenario actual, ¿ya? O sea, por un lado está la ingeniería sancionada por el mainstream, que es una ingeniería más rara, que no es neoliberal, es más raro que lo neoliberal, es una cosa que no es ni neo ni liberal, es más extraña todavía, ¿no? Entonces, eso también responde a algo que tenemos que aprender a mirar. Evidente, ¿por qué digo que es evidente la contradicción? Porque la mundialización, los espacios institucionales que la universidad, la investigación y la educación en su conjunto habitan, son justamente, trabajan sobre un conjunto de contradicciones, ¿ya? Y por eso es que la educación en su conjunto lo que menos hace es justamente transformar o liberar, que es la gran premisa en Freire, ¿no? Sino que justamente hacer la educación bancaria en ese sentido. ¿Y por qué digo además que se contradicen? Porque el movimiento descolonial, ¿no?, va a plantearse la premisa por
por un pensamiento alterativo. Es decir, ya Sousa, por ejemplo, en el año 2009, 2008, él señalaba y decía, es infértil pensar un pensamiento a la alternativa, sino que necesitamos un pensamiento alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Algo que no sea solamente, que no se contraponga a la gramática institucional sancionada, que sería el espacio que habitamos o que todos conocemos, y que cree un modelo diferente, sino que algo que altere, un pensamiento que altere las regulaciones de eso que tradicionalmente vivimos. Y es sobre eso, por ejemplo, es que yo veo fertilidad en la decolonialidad como un espacio de alteración, de remoción, un espacio, si lo quieren en términos de performatividad de la espacialidad, yo veo, pero también veo que se contradice sobre todo en el tipo de saberes que se legitiman, ¿ya? En las operaciones epistemológicas que las carreras hacen para determinar sus perfiles de ingreso, para ver, sancionar qué tipo, por ejemplo, cuáles van a ser los grandes ejes misionales, los núcleos problemáticos, ya que yo, todo este lenguaje es de de la acreditación colombiana, pero yo me lo he ido aprendiendo y me gusta. La línea de investigación. En el fondo creo que ahí también hay una obstrucción importante de poder mirar, pero hay algo más profundo que tiene que ver con los hábitos mentales que se sancionan en los campos de estudio y en en las facultades. Pareciera que hoy día el momento en Latinoamérica es un momento crítico, a pesar de que el momento educativo en el que vivimos es eminentemente poscrítico. Está preocupado por la identidad sexual no normativa, por las luchas indígenas, de pensar a los indígenas como indígenas y no como objetos de conocimiento. Está la lucha de pensar, por ejemplo, lo queer, la multiculturalidad, eso es lo poscrítico. Pero a pesar de que ese sea el momento actual de la educación en su conjunto, hay hábitos de pensamiento que siguen estando sancionados al interior de las comunidades, que son eminentemente neoconservadores, fundamentalistas, para referirse a los grandes problemas de sus campos de estudio, ¿ya? Y por lo menos en el mío, que es la educación, yo siempre he sido muy crítico, a pesar de que dentro de toda la pedagogía yo estudié una de las pedagogías más instrumentalizadoras, que es ser maestro de primaria, ¿no? Por cómo esa formación se configura. Entonces, yo veo ahí también que el problema es que la educación es una práctica muy oscura, muy pragmatista, no pragmática. Entonces eso le hace mal al pensamiento. ¿En qué sentido? Que de siempre estar buscando, por ejemplo, la estrategia, la respuesta, y todos los que sabemos de educación o que hemos trabajado en un aula, sabemos que podemos tener millones de estrategias, pero tú pisas el aula del nivel que sea y las estrategias se pueden caer al instante por cómo está el clima de aula, por cómo vienen los estudiantes predispuestos, etcétera. Entonces creo que el ejercicio sería recuperar el acto de pensar, ¿ya? De imaginar y porque en eso reside el acto, por lo menos para mí, de la educación, de alguna manera. Y para responder ya más concretamente a tu pregunta, se contradice primero en el corpus de categorías que ocupamos para medir la calidad de la respuesta educativa, es decir, si es pertinente o no es pertinente a ciertos grupos por los ejes de trabajo que tienen los planes estratégicos de las universidades y cómo esos planes se bajan a las unidades departamentales o a las facultades. Y también darnos cuenta de que a pesar de que las facultades tengan un proyecto, una filosofía, sigue siendo una filosofía que responde a los intereses de un grupo ontológico, a cierto interés ontológico, pero que no logran albergar a la multiplicidad de sujetos que arriban a la universidad. Y lo que veo donde esto más fracasa es en el trabajo con el exterior, con las comunidades, ¿no? Creo que ahí también hay algo importante. Y una obstrucción que yo siempre he sido muy crítico es pensar lo que investigamos, ¿no? Creo que hay mucho de lo que se investiga que está figura en un gran círculo de reproducción epistémica. Es decir, hoy día
por ejemplo, todos hablan de inclusión, ya, ese es el gran círculo de reproducción. Entonces, todos significan como inclusión la necesidad educativa, la discapacidad, siendo que hemos dicho tal cansancio que no es. Ya, lo mismo pasa con la interculturalidad crítica. Sabemos que no es folclorizar, sabemos que no es juntar a niños de diferentes razas y que no muestren sus comidas. Entonces, seguimos en esa práctica oscura, ingenua. Entonces, aunque los ejemplos que estoy poniendo son bastante burdos, para mí son ilustrativos de lo que te trato de comentar. Eh, en el CELEI, por ejemplo, el año pasado, en septiembre, justamente para el 11 de septiembre, que se conmemora el golpe de Estado que hizo Pinochet en Chile, celebramos un seminario en homenaje a todos esos detenidos desaparecidos, toda esa borradura de la conciencia que hubo, un seminario que se llamaba de la subalternidad y la descolonización política, la fuerza para pensar la transformación educativa. Y convocamos a referentes importantes del campo, como Melino, estuvieron, por ejemplo, la traductora oficial de Gayatri Spivak al español, Gunther Diet, y estuvieron eh, Silvia Rivera y tantos otros. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que, otorgamos nuestra distinción honoris causa a Rivera Cusicanqui y también al doctor Yul. Y la gente se preguntaba si otorgar un doctorado honoris causa, una distinción, era un remanente colonial. Yo no sé si es sí o no la pregunta, pero porque no me gusta la dicotomía, pero sí quisiera decir que en cierta medida puede ser una herencia colonial. Mucha de la tradición, de los simbolismos que hay dentro de la universidad, pero también entender eh, que no sabemos mucho de cómo funcionaban ciertos aparatos de transmisión cultural antes de la llegada de Colón o de los ingleses o de los franceses o los portugueses a esta región del mundo, porque hay que reconocer que hubo una gran borradura de pensamiento a herencia a civilizaciones que fueron más tan complejas como los sumerios o los egipcios. Y recordar que Caral, que está a 4 kilómetros o 4 horas, perdón, de Lima, en Perú, es la ciudad más antigua del mundo. Es decir, si tenemos esos precedentes, nosotros podemos decir, como decía Semmelman, que en paz descanse, eh, que nosotros no tenemos una gran herencia de pensamiento clara. Si nosotros pudiésemos en este lado del mundo recuperar nuestra herencia de pensamiento, que es diferente a legitimar ciertos saberes ancestrales, o sea, estoy yendo a una cosa mayor, ¿no? Podríamos entonces recomponer cómo eran esos hábitos de pensamiento, justamente para que el mundo pueda entender en su conjunto la fuerza de lo que hoy día estamos hablando. Porque a veces, por ejemplo, en educación dicen, ah, ya viene lo de la decolonialidad. Entonces piensan que es como destruirlo todo o poner a grupos indígenas. Y no es eso. Entonces lo que quiero decir es que si podemos recuperar, acceder a las vías de constitución de nuestro pensamiento antes de toda esta borradura, entender cómo se configuraban esos procesos cognitivos, relacionales, existenciales, mentales, podríamos responder a muchas de las preguntas que tú nos haces. Porque aquí estamos discutiendo sobre la premisa de lo que hay, de los efectos de la matriz moderno-colonial en todas las acepciones que fueron distintos autores incorporando, la del poder, Quijano, año 89-90, la del lingüística con Veronelli, la del ser con Maldonado, después la de la subjetividad Castro y todos los autores que se han mencionado, pero el problema para mí, la preocupación sigue siendo, bueno, pero esa es una parte de todo el problema. Más atrás, en herencias de pensamiento, en sistemas de comprensión que hay, ¿no? Y cuando tú me preguntabas por cómo yo lo he mirado, yo no sé, yo creo que en mi forma de pensar, primero cuando se fundó el CELEI fue un acto en sí mismo, no sé si de colonial, pero sí intentamos, por ejemplo, crear un espacio de investigación que trabajara por fuera de la academia convencional, a pesar de que trabajamos en lo que Miekeval denomina contaminación, que serían dos dominios que no se pueden separar, que es la investigación y la universidad, pero intentamos que nuestras discusiones, los contornos teóricos, las líneas de investigación, los autores, vayan por otra ruta mucho más amplia. Creo que cuando la otra vez discutíamos el año pasado sobre el sabotaje afirmativo, tiene que ver con eso, ¿no? Como un poco sabotear afirmativamente es meterte adentro, pero desde adentro en comenzar a hacer un agujero como en el fondo para poder ir promoviendo otros ámbitos de discusión.
eso yo creo que es súper significativo, por lo menos en esta gestión, pero es tremendamente difícil con todas las exigencias del mundo que tú tienes, ¿no? Y por lo que mide el mundo académico y todo lo demás. Entonces, por ahí yo creo, pero creo que vuelvo a esa idea de este autor que nos decía descolonizar la mente. Si no pensamos la existencia y no descolonizamos la mente, difícilmente que estas discusiones puedan penetrar más profundamente en nosotros, ¿no? A pesar de que esto que digo del trabajo sobre la conciencia sea desde Rosa de Luxemburgo en adelante y todo el movimiento de la decolonialidad sea algo presente, si no partimos desde ahí, esta cosa termina teniendo un efecto retórico, pero no sintáctico. Es decir, no cambia el orden de los productos o los engranajes de constitución de cómo pensamos. Entonces, ahí yo creo que hay que dar una lucha más poderosa y esa lucha, a mi modo de ver, se da en la transmisión día a día cuando uno forma a los futuros profesionales, ahí se va a consolidar, porque la universidad en su arquitectura no va a cambiar de aquí a los próximos 50 años, porque es, es el resultado de una elaboración de un sistema que tiene cuestiones mucho más impregnadas que ni siquiera hemos sabido cómo deshacerla. La hemos enunciado, pero no hemos sabido resolverla. Entonces, son esos engranajes los que a mí me preocupan. Sí, yo comparto lo que dice Juan Carlos sobre el uso del lenguaje, porque en el fondo eso tiene que ver con lo que yo he insistido, ¿no? Cómo pensamos el mundo y nos relacionamos con el mundo. Para mí, como para cerrar, la descolonización desde mi lugar, desde mi pequeño espacio de habitabilidad, no es otra cosa que un proyecto político, pero también un proyecto de reexistencia, de volver a, a detenernos y pensar la proliferación de distintos males que han afectado y que han reducido la función de ciertos lugares del mundo. De hecho, escuchando a Juan Carlos ahora en lo último que él decía, me acordaba de un congreso al que yo había participado hace como 10 años atrás, donde se discutía cómo África había sido borrada de la historia, ¿no? Y me parecía perverso y me había yo quedado así como espantado con lo que escuchaba, ¿no? En el fondo. Y lo interesante de ese ejercicio tal vez sería eh, como mantener siempre vivo el deseo de la transformación, de la lucha por el cambio social positivo, pero evitando ser cómplice con aquellas herramientas del maestro, es decir, con esos giros de inocencia, como esos actos involuntarios o voluntarios que parecen transformativos, pero que nos atrapan sobre lo mismo. Creo que hay que aprender primero a evaluar esos actos y también creo que la universidad tiene que analizar las faltas de responsabilidad ética que tiene en todo plano, ya no desde lo que se produce como conocimiento, desde lo que se dice, ¿no? Y desde lo que se forma. Creo que ahí también hay otro aspecto importante. Y pensando en lo que el nombre de este seminario que se llama Justicia Global, creo que justamente esa es una pregunta importante, o por lo menos para mí transversal, la justicia global, que tiene que ver, porque la justicia global en el fondo, cómo se generan formas de inequidad, ¿no? De injusticia para el múltiples grupos. En el fondo, es repensar eh, pero con creatividad, esa racionalidad, esa falta de responsabilidad ética en la que incurre la institución educativa. Eh, Eso te puedo comentar, querido Santiago.